Así vamos a estar, hermano, leyendo la palabra, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo del Señor. Y dice la palabra de Dios. Pero hubo, ¿lo tenemos todos? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Así vamos a estar orando, hermanos. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, la cual hemos de recibir, Dios mío. Yo te pongo en tus manos nuestra vida, ya que tu palabra es bendita y eficaz, Señor, y es eterna, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a recibirla con un corazón limpio, Señor, con un corazón sumiso, oh Dios mío, para obedecer tu voluntad en nosotros a través de ella. Háblanos, Señor, dirígenos, ministranos conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. En esta mañana estamos en esta clase muy hermosa, la cual estuvieron viendo, hermano, el tiempo de Dios es el mejor, y el cual estuvo abarcando, gloria al Señor, la historia, hermanos, de Hechos, capítulo 19, donde abarcó, hermano, gloria al Señor, abarcó la ciudad de Éfesos, cuando Pablo llegó a Éfesos a predicar el evangelio del Señor. Y ahí estuvimos viendo cómo la mano de Dios, hermano, estuvo sobre el apóstol Pablo, y también estuvimos viendo, gloria al Señor, cómo la palabra de Dios fue predicada y estaba siendo predicada, hermanos, y vemos cómo el respaldo de Dios estaba con el apóstol Pablo, y Dios respaldaba su palabra. Y vemos que aunque muchos eran tocados por la palabra del Señor, pero también ahí en el versículo 8 del capítulo 19, si nos vamos a Hechos, vemos, hermanos, que la Biblia nos habla y nos dice que también habían muchos endurecidos de corazón que no pudieron recibir la palabra del Señor. En el capítulo 19, verso 8, dice la palabra: entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Vemos que a pesar que Dios, hermano, estaba respaldando al apóstol Pablo al transcurso del mensaje, aquí la palabra de Dios nos dice que muchos, hermanos, estaban duros para recibir la palabra del Señor. ¿Y qué hizo Pablo? Separó a los que estaban escuchando, a los que estaban atentos, para enseñarle aparte. Y ahí estuvo, hermano, dice que cada día discutiendo en una escuela llamado de uno que le pertenecía a esa escuela de Tirano. Y en el versículo 10 nos dice: así continuó por espacio de 2 años. Dice que cada día, hermano, por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Vemos que el evangelio se siguió dando. Pablo no se desanimó, hermano. Pablo no desertó en decir: hermano, de aquí no están recibiendo la palabra, me voy. No, dice que tuvo esa paciencia y esa sabiduría de
apartar a los que sí estaban recibiendo, a los que sí, hermano, estaban escuchando, y los tomó aparte, los separó, porque vemos que la palabra de Dios, hermano, tiene su tiempo para obrar y también tiene su tiempo, hermano, para separar. Gloria al Señor, porque no todo el tiempo el Señor está con la mano extendida hacia todos en misericordia y dando la palabra. Hay momentos donde Dios detiene su mano para con aquellos que no le quieren recibir, para con aquellos que no quieren, hermano, a entrar a la gracia, entrar por la puerta de salvación. Y vemos ahí que Pablo actuó sabiamente, hermano, para que la palabra del Señor diera el fruto que tenía que dar, que no estuviera estorbando, porque mire, estos malcriados, dice que no solamente endurecían su corazón, sino que no creyendo, maldiciendo el camino delante, dice, de la multitud. O sea que ellos, hermanos, no solamente endurecían, cerraban su corazón para no creer ellos, sino que también eran estorbo para los que estaban alrededor de ellos, maldiciendo, hablando no sé cuánta cosa, hermano, gloria al Señor. Y eso estorbaba la palabra del Señor a los que en verdad llegaban con necesidad en su corazón de recibir la palabra de Dios. Porque siempre hay dos grupos de personas, hermano: el que tiene necesidad, el que se acerca a Dios por necesidad, y el otro que solamente llega por oír. Gloria al Señor. Siempre, hermano, nosotros tenemos que tener en cuenta que esos dos tipos de personas siempre van a estar entre nosotros. Aquellos que en verdad llegan con esa hambre y esa necesidad y atienden la palabra, y aquellos que simplemente llegan por curiosear o por saber cómo es el camino, y cuando no les parece, pues cierran su corazón. Y estos no solamente cerraron su corazón, sino que pusieron a blasfemar, a maldecir delante de toda la multitud. Entonces vemos, hermano, cómo estaba el ambiente en esa ciudad de Éfeso. Era un ambiente cargado, hermano, de muchas creencias esotéricas, muchas creencias, hermano, de hechicería, magia, brujería e idolatría. Gloria al Señor. Pero lo más que se movía en esa ciudad era la hechicería y la magia, gloria al Señor. También eran mafiosos, porque hacían, hermano, muchos ritos, y también le sacaban el dinero a la gente a través de esos ritos. Y vemos que eso es, como dice aquí, harán mercadería de vosotros. Los textos que leímos en Pedro, era un negocio, hermano, redondo todo lo que se hacía ahí, que hasta incluso ellos miraban que cuando la palabra de Dios estaba difundiéndose por toda Asia, como lo dice aquí la palabra del Señor en el verso 10, que como Pablo estuvo 2 años con ese grupo que sí quería, que estaba, hermano, ahí escuchando atentamente la palabra de Dios con un corazón sincero de querer aprender, de querer saber, la palabra de Dios se siguió esparciendo y por toda Asia, dice, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor. Y la mano de Dios, hermanos, se extendía con señales, prodigios, porque si la palabra de Dios no estaba siendo recibida solo por la palabra de Dios también nos dice que si no creen por solo la palabra, Dios también, hermano, manifestará su poder para que crean por los milagros, por las señales. Porque cada milagro y cada manifestación de Dios, hermano, tiene su propósito. Dios no se mueve, hermano, solo por moverse. Dios se mueve bajo propósito, bajo su plan divino para salvación de las almas. Es lo que Dios hace. Son los métodos divinos de Dios, hermano, cuando Dios se manifiesta a través de milagros, a través, hermano, de señales. Gloria al Señor. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este inciso, hermano 3. El Espíritu Santo revoca la farsa y fomenta la obra, porque eso es lo que iba a hacer aquí, hermanos, el Señor a través de los milagros, a través de los prodigios, de las señales. Y vamos a ver cómo el reino de las tinieblas se estaba conmoviendo, gloria al Señor, por la palabra de Dios y el respaldo del poder de Dios a través de la mano de Pablo, gloria al Señor. Y el Espíritu Santo, hermano, tenía que revocar la falsedad
que había plagado la ciudad de Éfeso, que era la hechicería, era el hermano, los sortilegios que hacían, los ritos, los rituales, hermano, para practicar la magia, para practicar la adivinación, para consultar, hermano, toda clase de brujería, porque era lo que se movía en esa ciudad de Éfeso. Mucha, hermano, mucha magia, mucho ambiente satánico, gloria al Señor, invocando a los demonios. Así es que vemos aquí, hermano, que nos habla que esa era la operación que iba a fomentar el Espíritu Santo en esa ciudad. Ya del versículo 11 en adelante vemos que ya Dios, hermano, empieza a manifestarse ya no solo con la palabra, sino a través de los milagros y de las señales que iba haciendo el Señor, para que vieran que la palabra que predicaba Pablo, hermano, no venía por palabra de hombre, sino que ese mensaje venía bajo el poder de Dios. Gloria al Señor, que todos los dioses que ellos adoraban no eran nada, gloria al Señor, y que el Dios que les estaba predicando el apóstol Pablo era el verdadero, gloria al Señor. Así es que en el verso 11 de ese capítulo de Hechos vemos y dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Cuando la palabra de Dios estaba extendiéndose, Dios también, hermano, estaba acompañando y respaldando esa palabra con esas señales, prodigios y milagros. Gloria al Señor, porque acuérdese, hermano, que para los incrédulos son señales. Para allá la iglesia lo que se manifiestan son dones, son milagros, porque los incrédulos, ¿qué entenderán de un milagro? ¿Qué entenderán, hermano, de dones? Si muy apenas pueden discernir las señales. Gloria al Señor. Por lo tanto, nosotros podemos ver que Dios se estaba manifestando a esa ciudad con muchas señales para que pudieran sus corazones, hermano, creer a la palabra de Dios de la cual estaba hablando el apóstol Pablo. Aquí nosotros vemos: ni el diablo tolera la farsa y lo falso, porque vemos que cuando ya Dios, hermano, estaba manifestándose con ese poder extraordinario, porque aquí lo dice la palabra, que eran milagros extraordinarios. Yo pienso, hermano, que era por la necesidad espiritual tan grande que había en esa ciudad, que estaba atada a los demonios, hermano, a la hechicería, a la brujería, a la magia. Esa ciudad estaba atada a esas cadenas de oscuridad, gloria al Señor, que se movía, hermano, que Satanás había trabajado bien duro en los corazones de esas personas para apartarlos del Dios verdadero y que depositaran su fe en la brujería y en la hechicería. A veces nosotros, hermano, como no estamos en ese ambiente, ignoramos todo ese ambiente espiritual que se mueve en el mundo. Pero en este mundo, hermano, hoy más que nunca se está moviendo esa actividad demoníaca, gloria al Señor. Esa actividad, hermano, espiritual se mueve en los aires, se mueve en los gobiernos, se mueve, hermano. Aún estaba viendo una noticia de Colombia la semana pasada, no sé si ustedes lo vieron, que encontraron altares dentro de la cárcel de mujeres que desde afuera llevaban trabajos, hermano, para que les estuvieran trabajando en toda clase de brujería. Y los soldados o los soldados y los policías tenían miedo a saquearle todos los utensilios que esas señoras usaban para invocar a los demonios y hacer su trabajo. Y dice ahí la reportera y todos los que estaban llevando a cabo esa operación que se llenaron de valor, dice, porque era como algo que se les apoderaba como una sombra, una pesadez cuando ellos iban a entrar a
hacer esa labor. Ellos estaban hablando de esa manera, gloria al Señor, pero dice que encontraron y ellos enseñaron ahí toda clase de utensilios que ellos usaban y hasta altares de animales muertos. Bueno, encontraron muchas cosas, hermano, y vemos, nosotros muchas veces pensamos que eso ya no se mueve o no se mueve, pero hoy está más activo, hermano, que nunca, porque mucha gente ha quitado su corazón, hermano, del verdadero Dios. La fe de la gente ahora, hermano, se ha apartado rotundamente del Dios verdadero, y por eso el diablo aprovecha que la fe, hermano, ya no exista en esos corazones, y aprovecha para introducir sus falsedades, sus mentiras, porque así trabaja Satanás, que el Señor lo reprenda. El hombre tiene dos opciones en este camino: sigue la verdad o sigue la mentira. Sigue la vida o sigue la muerte. El hombre no puede decir: no, yo no le sirvo a ni uno, ni al otro ni al otro. Yo estoy neutro. Yo no quiero obedecer a ninguno de los dos. No, es que aquí no tiene esa opción el hombre. No es libre para escoger esa opción delante de Satanás, que el Señor lo reprenda. De Dios tiene esa opción. Dios le dice: he aquí, yo pongo entre ti la vida y la muerte. Yo te digo que escojas la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero el diablo no le da esa opción al hombre. El diablo se entra, hermano, se introduce al corazón del hombre y lo ata a través del pecado, de la carne, del mundo. El diablo no le pide permiso al hombre para entrar en su corazón y gobernarlo y atarlo y llevarlo a las profundidades de él, gloria al Señor, con vicios, con placeres, hermano, con dinero, con fama, con tal que su corazón se aparte de Dios. El diablo usa cualquier herramienta para apartarlo del Dios vivo. Y así había pasado en la ciudad de Éfeso. Satanás había movido mar y tierra para que esa ciudad estuviera atada a los maleficios, a la hechicería, a la brujería. Y por eso, hermano, es que Dios estaba moviendo con milagros extraordinarios por la necesidad espiritual que había en los corazones de esas personas. Porque los milagros de Dios no vienen solo por Dios lucirse o lucir al predicador. No, es porque hay un propósito de salvación, hay un propósito, hermano, de vida eterna para esa ciudad o para esa alma. Gloria al Señor. Y así es como la mano de Dios se movía a través de Pablo, porque no es el hombre quien hace los milagros, no es, hermano, gloria al Señor, el predicador, el pastor, el evangelista quien hace los milagros. Es Dios a través de un propósito, a través de un plan, gloria al Señor, que Dios tenía para con esa ciudad de Éfeso, que pudiera, hermano, ser libre de esas ataduras de la hechicería y de la magia, de la brujería. Gloria al Señor, que Satanás los tenía, hermano, sumergido, y el Espíritu Santo iba a revocar esa farsa y fomentar la obra magnífica salvadora de Dios. Porque ese es el propósito, hermano, donde Dios se mueve para con los inconversos. A través de esos prodigios, señales, hermano, y milagros y dones, Dios se mueve también entre nosotros como pueblo de Dios. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor, hermano, aquí en Primera de Corintios, capítulo 12, donde se nos habla de lo que nosotros sabemos que se manifiesta nosotros como creyentes, como iglesia. Gloria al Señor. Y dice la palabra, verso 4, hermanos, capítulo 12, verso 4. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace
todas las cosas en todo es el mismo. Dios es el que se manifiesta tanto para los inconversos con las señales y adentro de la iglesia con los dones del Espíritu Santo, obrando en dones, obrando en ministerio y en operaciones milagrosas, en operaciones, hermano, a través del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que promueve la obra de Dios en los corazones de la iglesia y también de los inconversos, hermano. Gloria al Señor. Nosotros sabemos, hermano, que el mover de los demonios, inciso B, los demonios saben quién es Jesús. Gloria al Señor. Y ni el diablo, hermano, tolera lo falso. Y por eso Dios, hermano, aquí en este mundo siempre hay esa lucha, gloria al Señor, que el diablo tiene para con los que quieren buscar a Dios, para los que se han entregado al servicio del Señor. Satanás siempre va a estorbar, gloria al Señor, y va a querer, hermano, detener el avance de la verdad, del evangelio puro, no adulterado, gloria al Señor, que sea, hermano, movido por la mano de Dios, gloria al Señor, porque Dios nunca mezcla lo santo con lo profano, lo inmundo con lo limpio. Dios mantiene una línea y esa línea es vertical, hermano, gloria al Señor. Y aquí vamos a ver cómo, hermano, Satanás quiso lucirse también, gloria al Señor. Y aquí, hermano, vemos que no solamente el lucirse para detener la obra de Dios, sino para demostrar que también Él tiene poder, pero un poder limitado. Nosotros lo sabemos. Él tiene poder, hermanos, sobre todo aquellos que no tienen el respaldo, que no tienen la protección de Dios, y aquellos que no tienen la autoridad de Cristo sobre su vida no pueden hacer frente a las potestades de las tinieblas. No podemos hacer frente al mover espiritual del diablo, que el Señor lo reprenda. Y aquí vamos a estar viendo que hasta ni el diablo tolera lo falso, porque siempre la falsedad se ha movido, la mentira se ha movido, y la actividad demoníaca, hermano, hoy en día lamentablemente está hasta en los altares, gloria al Señor. Eso, hermano, no hay ni que dudarlo. Ahora como está, gloria al Señor, que Satanás ha introducido, como dice en Pedro, lo que leímos, capítulo 2, hermano, que habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pero como, hermano, Dios sabe que todo esto se iba a dar, hermano, de siempre, gloria al Señor, porque Satanás siempre se va a querer meter entre lo verdadero, entre lo santo, gloria al Señor, pero ni él mismo, hermano, puede, gloria al Señor, soportar a aquellos que dicen ser y no son. Gloria al Señor. Así es que nosotros vemos que en los tiempos bíblicos la práctica de expulsar demonios era muy utilizada, hermanos, sobre aquellos que se consideraban mágicos. En una ciudad tan pagana y idólatra, supersticiosa como Éfeso, era natural que abundaran los falsos tipo de personas que manifestaban que tenían un poder sobrenatural para expulsar demonios. Y como ellos vieron, hermano, que aquí la palabra del Señor nos habla y nos dice que como el Señor se estaba manifestando extraordinariamente en el versículo 12, que dice que de tal manera llevaban a los enfermos los paños del apóstol Pablo, hermano, que él andaba ahí, los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pablo no tenía ni necesidad de reprender,
No tenía necesidad ni de orar, solamente con los paños y la ropa que llevaban de Pablo, hermano, porque Dios estaba moviendo, dándoles a conocer y a revelar el poder extraordinario que había, hermano, en él. Gloria al Señor. Y a través de Pablo Dios estaba moviendo su mano, gloria al Señor, y aún, hermano, los espíritus malos salían. Y al ver todo ese poder, la gente se estaba asombrando, estaba maravillada. Incluso aquellos, los que practicaban la magia, los que practicaban el exorcismo, porque era muy natural en aquellos días y ahora también, pero ahora se llama de otra manera. Gloria al Señor. Y le digo que hasta dentro de la iglesia se han introducido prácticas fuera de lo bíblico. No hay ministerio de liberación, hermano. Esos ministerios que dicen que Dios me ha dado el ministerio de liberación, no hay ministerio de liberación. Dios solamente ha dejado 5 ministerios en la Biblia. Y la Biblia es clara y nos dice cuáles son esos 5 ministerios. Cuando Dios se mueve a través de señales, milagros, dones, hermano, operaciones, la Biblia también nos dice cuáles son esas operaciones, cuáles son esos dones, donde leímos en Corintios capítulo 12. Ahí nos habla cuáles son las manifestaciones, pero en ningún momento nos dice el ministerio de liberación. Y en ese, hermano, en todas esas posturas de liberación, muchas veces terminan hasta invocaciones de demonios. Porque invocan a que tú necesitas una liberación porque te está oprimiendo un demonio de tristeza. Y que esa liberación viene de tus ancestros. Y tienes que liberarte de tu pasado. Y así dicen. Y empiezan, hermano, a mover todo esas personas a través del diablo. Al diablo les empieza a inspirar, hermano, la vida de esa persona, porque el diablo también conoce nuestra vida por vista y por palabra de nosotros. La conoce, pero no conoce las intenciones del corazón, no conoce las maquinaciones de nuestros pensamientos, que solamente Dios las conoce. Dios es el que escudriña la mente y el corazón de nosotros. Satanás no lo puede hacer, que el Señor lo reprenda. Él ve, Él conoce nuestra vida a través de lo que hacemos, a través de cómo nos movemos y de lo que hablamos. Hasta ahí. Gloria al Señor. Y empieza, hermano, esa persona, el tal profeta, gloria al Señor, el tal profeta que Dios lo usa en la liberación. Y empieza ese profeta a decirle toda la vida del pasado de esa persona. Y esa persona empieza a mover sus emociones y empieza a llorar y a llorar. Y ahí dice la persona: te estás liberando, te estás liberando. Solamente le están moviendo sus emociones. Solamente le están moviendo las heridas del pasado, que el Señor dice en su palabra que somos nuevas criaturas cuando creemos en Él. Ya no hay heridas del pasado, hermano, que puedan estorbarnos para buscar al Señor. Si nosotros creemos fielmente en su palabra y en lo que nos dice su palabra, que de modo que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que usted necesita es perdonar. Perdonar, gloria al Señor, porque el que perdona se libera. Pero esas heridas no pueden profundizar su vida ni estorbarla, porque el Señor las ha sanado. El Señor se ha encargado, hermano, de quitar lo que había en nuestro corazón y nos ha dado un nuevo corazón, creado según Dios en su palabra y en su santidad. Gloria al Señor. Y hermano, y vemos que eso se está moviendo aún dentro de la iglesia. Y por falta de conocimiento de muchos creyentes, hermanos, siguen las disoluciones de esos falsos maestros. Siguen esas herejías destructoras, gloria al Señor. Siguen, hermanos, lo falso.
Y Satanás sigue promoviendo la falsedad. Satanás sigue promoviendo, hermano. No ven, muchas iglesias practican muchos ritos, hermano. Gloria al Señor. Que practican la santería. Que practican, hermano, los brujos. Gloria al Señor. Pero ahora se está moviendo todo eso del ministerio de la liberación. Del ministerio de quebrar maldiciones generacionales. Gloria al Señor. Y le digo que el Señor viene y hace nuevas todas las cosas. Él dice que echa nuestros pecados a lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de nuestras rebeliones. Gloria al Señor. Lo único que tenemos que nosotros hacer es permanecer en la palabra del Señor, permanecer en el poder de la gracia salvadora que Dios ha efectuado en nosotros. Gloria al Señor. Nosotros sabemos, hermano, que la falsedad, el Espíritu Santo la revoca, la sigue, hermano, revelando. Gloria al Señor. Y nosotros no podemos dejarnos llevar a través, gloria al Señor, de esas cosas que ahora se ven y se mueven mucho en la internet. Muchas veces, hermanos, nosotros no sabemos qué estamos dejando entrar a nuestra casa a través del internet, a través de enseñanzas, predicaciones que ata, retiene, reprende. Gloria al Señor. Di esta oración, repite esta oración no sé cuántas veces al día. Eso ya es como algo, hermano, gloria al Señor, supersticioso. Y el Señor nos manda a no ser supersticiosos, sino caminar en fe. Gloria al Señor, creer en su palabra, en sus promesas que son fieles y verdaderas. Dice, hermano, un pastor estaba escuchando y él dice: yo no tengo que arrebatarle nada al diablo, porque mi vida está en las manos del Señor, y el que esté en sus manos nadie lo puede tocar, nadie lo puede arrebatar. Dice: yo no puedo estarle arrebatando nada al diablo, porque el diablo nada mío le pertenece. Gloria al Señor. Muchas veces nosotros, hermanos, nos dejamos confundir por falta de creer en la palabra del Señor. Nos dejamos manipular los pensamientos y los sentimientos y las emociones. Gloria al Señor, por no estar fundamentados, arraigados en la palabra del Señor. Y vemos que aquí, hermano, porque muchas iglesias, hermano, practican de lo que el apóstol Pablo hacía. Hay iglesias que se ciñen un cinto rojo, y a través de ese cinto rojo ellos dicen que hacen milagros, porque acuérdese que Dios usó un cinto de Pablo, y muchas iglesias siguen usando ese método. Pero ese fue el trato de Dios con Pablo. Yo no soy Pablo. Y el trato y el propósito de Dios con Pablo era el trato de Dios con Pablo, y de la manera que Dios usaba a Pablo, ya nadie lo va a usar. Ya no hay otro molde de Pablo, ya no hay otro ministerio del molde de Pablo. Gloria al Señor. Pero la gente, hermano, se agarra y hace cosas, gloria al Señor, y la sal, ocupan sal también, ocupan sal, que para mantener lejos los malos espíritus. Ocupan también, hermano, muchas cosas. Si ustedes se ponen a averiguar, hermano, dentro de iglesias que se llaman evangélicas cristianas pentecostés, dentro de esas iglesias muchas veces practican, hermano, cosas que están fuera del orden bíblico, y muchas veces eran usadas, hermano, en ritos de brujería, de hechicería. Gloria al Señor, porque le digo, en esos ministerios de liberación, hermano, muchas veces se termina invocando hasta el papá que ya murió para que pedirle perdón. Le digo que es así. En ese momento de emoción y de lloro, y le dice la persona, el profeta, llama a tu papá. ¿Cómo se llamaba tu papá? Y el papá ya está muerto. ¿Y qué nos habla la Biblia de invocar a los muertos? Que es abominación delante de Dios, hermano. Deuteronomio 18:10. Miren lo que dice. Vamos a buscar allá Deuteronomio 18:10. Gloria al Señor. Al 12 vamos a estar leyendo ahí. Pero la gente muchas veces se deja llevar mucho, hermano, por las emociones, por lo que siente en ese momento.
Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni que practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Es abominación delante del Señor, hermano, practicar adivinación, practicar la hechicería, andar con los agoreros, con esas personas que practican pues la santería, todas esas cosas, hermano. Gloria al Señor. Dios las condena rotundamente en su palabra, y por eso Satanás se encarga, hermano, de siempre estarle dando esa promoción. Y le digo que lamentablemente aún dentro de las iglesias se ha introducido todas esas prácticas, hermano, todo ese ambiente de hechicería. Mire lo que dice el capítulo 4 de Primera de Timoteo, verso 1. Gloria al Señor. Porque la Biblia, hermano, nunca se equivoca. Gloria al Señor. La Biblia siempre nos ha dicho y nos ha afirmado que en estos postreros días, hermano, iba a haber un ambiente cargado de doctrinas de demonios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, que ponen el oído escuchando. Por eso le digo, muchas veces no ponemos atención nosotros qué es lo que escuchamos, qué dejamos entrar a nuestro oído, solamente porque miramos esa emoción, esa conmoción, ese grito, esa euforia de esos grandes profetas, predicadores, y hablando palabras, hermano, endulzante a nuestros oídos. Gloria al Señor. Proclama, decreta, y tantas cosas que lo hacen a uno, hermano, elevar el oído y el corazón. Y por eso dice que algunos estarían escuchando a espíritus engañadores, doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, harán, hermano, tantas cosas fuera del orden bíblico. Prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participemos de todo lo que Dios ha creado, que con acción de gracia, dice, todo es santificado. O sea, estarán introduciendo muchas ideas que están fuera del orden bíblico, fuera del orden doctrinal que Dios nos ha establecido en su palabra. Gloria al Señor. Por eso le digo, no hay más mejor, hermano, que estar atentos a la palabra del Señor. Y ahora más que nunca que tenemos acceso a esta internet, hermano, y que circula cantidad, hermano, de personas que se dicen ser, hermano, pastor, evangelistas, profetas, apóstol, y de tantos ministerios que ahora se han levantado, que han surgido, pero nosotros no sabemos si es Satanás quien los ha fabricado. Nosotros no sabemos que es Satanás que los ha levantado para introducir herejías destructoras, para que apartar el oído de la verdad, porque así dice la palabra del Señor, que muchas de estas personas, hermanos, se vuelven a la fábula y apartan de la fe el oído y se vuelven a estos cuentos ficticios que solo mueven emociones, pero no traspasan nuestro corazón, porque la palabra de Dios traspasa nuestro corazón, discierne los pensamientos y las intenciones que hay dentro de nosotros. Cuando la palabra de Dios siente a usted que le hace cosquillita y que le traspasa y que le está cerrando, hermano, ahí es donde Dios sí está hablando. Pero solamente está, hermano, emocionado, llorando y removiéndole ahí la conciencia. Gloria al Señor, hermano. Allí nosotros tenemos que prestar atención. Pero cuando usted siente que la palabra le está cortando, le está traspasando y le está incomodando, entonces ahí es Dios. Gloria al Señor.
Pero vemos que como, hermanos, los demonios saben quién es Jesús, porque la prudencia y la reverencia en el nombre de Cristo, hermano, la autoridad espiritual proviene de una relación íntegra bajo un corazón lleno de obediencia. No cualquiera puede tener esa autoridad espiritual para moverse en ese ambiente espiritual, hermano. Gloria al Señor. Y muchos se meten a este asunto de esta guerra espiritual, porque así le llaman, hermano. Vamos a un evento, a un congreso de guerra espiritual, y venden boletos y invitan, y que va a estar fulano de tal bajo el ministerio de la liberación, y vamos a estar quebrantando y desarmando las maldiciones generacionales. Y es que se le hacen una gran promoción, hermano. Gloria al Señor. Y empiezan, hermano, ahí a darle que guerra espiritual, y que van hasta vestidos de soldados y llevan hasta la pistola. No, es que ustedes no han visto. Si no han visto, está bien, gloria al Señor. Pero a veces yo he visto, hermano, porque a veces uno tiene que ponerse a investigar, a indagar cuando se encuentra estos temas. ¿Qué es lo que se está moviendo actualmente? Gloria al Señor. Y empiezan a decir: saca tu metralleta y tu no sé cuántas, y dispárale, y dile al diablo, y dile a los demonios, y dile esto. Y pueden acabar como los hijos de este sacerdote judío que vamos a ver ahorita, avergonzados por el enemigo. Gloria al Señor. Porque usar, hermano, sin prudencia, sin reverencia, el nombre de Cristo, nos estamos metiendo en un gran peligro. Sin autoridad de Dios en nuestra vida, vamos a terminar avergonzados, porque ni el diablo tolera lo falso, y los demonios saben quién es Jesús y conocen también nuestra vida espiritual. Conocen nuestra postura espiritual por lo que ven, por lo que escuchan, gloria al Señor, y por la forma de vida que nosotros llevamos. Los demonios saben. No nos conoce a perfección ni a totalidad como Dios, pero sí conocen nuestro andar. Si conocen, hermano, nuestra práctica del cristianismo que vivimos. Y vemos aquí en este inciso, gloria al Señor, que esta ciudad, hermanos, estaba de esa manera, y por eso habían muchas personas que se dedicaban a ese trabajo de la magia, de echar fuera demonios a través de rituales, gloria al Señor. Y ya en el versículo 14, vamos a leer ahí en Hechos 19, vemos, hermano, en este capítulo 13: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, hijo judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Vemos, hermano, que aún cómo se habían involucrado los judíos en esta cultura pagana, en este ambiente, hermano, demoníaco. Hasta los judíos estaban envueltos. Porque no crean que este sacerdote era un sacerdote de magia, no, era sacerdote de los judíos, gloria al Señor, practicante, hermano, y oidor de la ley judía, de Moisés, conocedores de la ley de Moisés. Y lo vemos envuelto en este ambiente, como ahora vemos la iglesia envuelta en esos ambientes que le he estado mencionando. Gloria al Señor, por falta de discernimiento o por falta de sometimiento a la palabra verdadera de Dios, que, hermano, que a veces queremos algo fácil, gloria al Señor, para sentirnos más relajados y más, hermano, alegres en el Señor. Porque sí, a veces vienen momentos, hermano, que sentimos la carga, gloria al Señor, que sentimos la opresión del enemigo, gloria al Señor, pero sabemos que sobre todo eso hay un poder
mayor sobre nosotros, que podemos levantar y estar de pie en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Y estos judíos se habían involucrado, hermano, en la misma cultura, en el mismo camino del van y ven de los efesios. Y por eso encontramos a estos judíos practicando lo mismo que los demás, hermano. Gloria al Señor. Porque dice que eran exorcistas, ambulantes. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. El nombre de Jesús, hermano, cuando es usado sin valor alguno en nuestra alma, en nuestro corazón, es simplemente un amuleto sin poder. La fe no se imita, se vive. Gloria al Señor. El nombre de Jesucristo no se usa, se honra en nuestra vida. Nosotros reconocemos y usamos el nombre de Jesús bajo el temor de Dios, que nos ha dado a conocer quién es Jesús para nosotros, quién es Jesús para usted. Para mí es mi Salvador, mi Redentor, el que me rescató y me ha dado una oportunidad para estar escrita en el reino de los cielos. Para mí es el autor de la vida, de eterna salvación. Hermano, y estos que estaban usando el nombre de Jesús no tenían conocimiento alguno quién era Jesús. Y por eso, hermano, gloria al Señor, los demonios saben quién era Jesús, porque ellos creen y tiemblan a ese nombre. Ellos saben que a ese nombre hay que reverenciar, hay que tenerle temor. Gloria al Señor. Cuando Jesucristo puso un pie en aquella ciudad de Gádara, donde estaba un endemoniado con 5,000 legiones de demonios, hermano, la palabra de Dios dice que desde el momento que Jesús bajó un pie y lo puso en esa ciudad, salieron al encuentro esos demonios y le dijeron: ¿a qué vienes? ¿Qué tienes con nosotros, hijo de David, hijo del Dios Altísimo? Gloria al Señor. Sintieron, hermano, quién estaba ahí, la autoridad, el poder soberano de quién, hermano, estaba en esa ciudad, en el territorio de ellos. Gloria al Señor. Y estos hermanos no tenían ninguna autoridad, ningún conocimiento, ninguna honra en su corazón hacia Jesús, ninguna reverencia, ningún respeto. Gloria al Señor. ¿Quién era Jesús? Simplemente estaban usando el nombre Jesús, que pensaban que era otro rito más que ellos usaban para invocar a sus demonios. Gloria al Señor. Porque dice que le decía: os conjuro por Jesús. Imagine qué falta de respeto, qué falta, hermano, qué irreverencia usar el nombre de Jesús, porque sin la prudencia y la reverencia se usa el nombre de Jesús, hermano, vanamente. Pero cuando se usa bajo la autoridad espiritual que proviene de una relación íntegra y bajo un corazón lleno de obediencia, hermano, porque así es como se desarrolla la autoridad espiritual en nosotros. La autoridad espiritual no se desarrolla a través de los gritos, a través, hermano, de las oraciones vanas, oraciones repetitivas. La autoridad espiritual en nosotros se desarrolla a través de una vida íntegra, de una vida temerosa de Dios en todo momento, en todo lugar. Gloria al Señor. Allí es donde los demonios tiemblan y huyen. Gloria al Señor, porque saben, hermano, quién va delante de nosotros, quién va con nosotros, quién respalda nuestra vida. Gloria al Señor. Los demonios saben quiénes somos y quién es Jesús. Gloria al Señor. Por eso nosotros podemos ver, hermano, en Marcos capítulo 3, gloria al Señor. Vamos a estar viendo ahí la palabra del Señor, cuando también le decían a Cristo estos tremendos que él echaba, que la autoridad que él tenía era a través, hermano, de los mismos demonios. Gloria al Señor. Y Cristo les dijo verdades reales. Marcos capítulo 3, versículo 25 al 27. Vamos a leer 24. Dice:
23, hermano, 23 en adelante. Y demonios echaban fuera. Y habiéndoles llamado, les decían en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Es Cristo respondiéndole a los fariseos, que le estaban diciendo: pero tú, que él echaba fuera a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y Cristo les dice: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Nadie puede tener la autoridad, hermano, de reprender ni echar, hermano, fuera, gloria al Señor, esos poderes que atan a esa vida, si no tiene la autoridad sobre aquel que está atando esa vida. Gloria al Señor. Si aún, hermano, por eso dice la palabra del Señor que no podemos servir a dos señores. Se sirve a uno y se aborrece al otro. Gloria al Señor. Nosotros tenemos que saber, si queremos tener la autoridad espiritual sobre nosotros, tenemos que primero, hermano, gloria al Señor, tener ese respaldo de Dios para que nos pueda ayudar a atar al hombre fuerte. Porque el único quien tiene poder y autoridad sobre Satanás es Dios, que el Señor lo reprenda. Ni aún Miguel, cuando contendía, hermano, o Arcángel Miguel, cuando contendía allá en Judas por el cuerpo de Moisés, dice su palabra que ni él se atrevió a tener, hermano, autoridad sobre Satanás, porque él reconoció la autoridad que Satanás tenía en el reino de los cielos. Y aún dice que aún él no se atrevió a proferir maldición sobre esa autoridad espiritual, sino que le dijo: el Señor Jehová te reprenda. Gloria al Señor. Y vemos, hermano, que aquí no habla: ninguno puede entrar a la casa, o sea, al terreno de Satanás, al territorio de Satanás. Estos hombres querían entrar a un terreno que donde ellos, hermanos, no tenían el poder ni la autoridad de estar ahí. Gloria al Señor. Porque ellos mismos eran atados por Satanás. Ellos mismos, hermanos, estaban en ese mismo reino. Y un reino dividido no prevalece. Tenía que llegar uno mayor sobre ese reino. Gloria al Señor. Y por eso Cristo vino a nosotros para hacer justicia por nosotros, porque nosotros mismos no éramos capaces para poder detener, hermano, esa arma de Satanás en contra de nosotros. Gloria al Señor. Por eso necesitamos a alguien mayor sobre nosotros para que atara al hombre fuerte y así poder limpiarnos y así poder saquear la casa de ese hombre, hermano. Gloria al Señor. Ahora usted puede saquear a Satanás cuando él quiera venir nuevamente a habitar al corazón donde Dios ha sido libre, ese corazón, porque está atado el hombre fuerte. Que el Señor lo reprenda. Gloria al Señor. Porque ha venido uno a atar al hombre fuerte y saquear sus bienes. Gloria al Señor, hermano. Ahora nosotros tenemos la autoridad sobre ese hombre fuerte que no nos deja avanzar muchas veces, que quiere estorbarnos, hermano, la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y vemos aquí que estos tremendos exorcistas, hermano, no pudieron hacer frente a este poder de las tinieblas, porque no podían ellos saquear los bienes de ese hombre fuerte, porque ahí estaba con todo el poder. Ese hombre fuerte no estaba atado. Gloria al Señor.
hermano, y por eso Satanás no puede prevalecer contra el Hijo de Dios, que tiene la autoridad del Señor, que tiene el dominio, gloria al Señor, y el control de Dios sobre esa vida. Satanás no puede venir y hacer y deshacer lo que él quiere con esa persona, con esa alma. Dios, hermano, siempre yo le digo, Satanás siempre pide la autorización, el permiso cuando él quiere venir a zarandear nuestra vida o a probar nuestra fe, a probar nuestra obediencia. Y él se autoriza, hermano, por Dios, y Dios también vela en ese proceso, en esa prueba. Dios nos está velando a que no nos falte la fe. Dios nos está ahí cuidando. Gloria al Señor, hermano. Y si Dios le dice no te la presto, Satanás tiene que respetar. Satanás tiene que obedecer cuando él llega y le dice dame a fulano de tal para zarandearlo, y el Señor le diga no puedes, no está preparado, no está capaz. Pero cuando el Señor le dice te lo doy, te lo presto, y ahí dice pero yo estoy velando, porque a Pedro le dijo, le he dado orden que lo haga, pero yo he pedido que no te falte tu fe. Gloria al Señor. Y sí lo zarandeó, hermano. ¿Se acuerda? Cuando vemos que el momento, hermano, de la crucifixión de Jesús, Pedro, el que decía, no, yo contigo hasta la muerte. No, yo voy, si es preciso, doy mi vida por la tuya. Y el Señor le dijo, cállate, porque ya estás en las manos para ser zarandeado. Guarda silencio mejor, porque tú me escucharás el cantar del gallo 3 veces y a la última ahí vas a negarme. No, Señor, aunque todos te dejen. Y seguía hablando Pedro, y seguía, pero porque no conocía, hermano, las artimañas de Satanás. Pero el Señor, que conoce todo y examina todo, sabía, hermano, gloria al Señor. Pero vemos que Dios siempre estaba al pendiente de Pedro, que aún al final no le faltó la fe para correr en el día que escuchó ha resucitado. Gloria al Señor. Ahí, hermano, llegó la fe de Pedro y dijo, tengo que ir a rendir cuentas con mi maestro, tengo que ir a rendir cuentas con Jesús. Cuando escuchó a las mujeres, hermano, corrió Juan, Jacobo y él, gloria al Señor. Pero solo Pedro se metió hasta adentro de la tumba, porque era el que iba, hermano, con esa fe de irle a pedir perdón a Jesús por lo que había cometido. Y en cambio Judas, nadie estaba velando por su alma, nadie estaba velando y cuidando cuando Satanás lo tomó, hermano, y entró a su corazón y lo zarandeó y hizo como él quiso, y terminó ¿qué? Ahorcado, desnucado y con el cráneo partido. Así terminó Judas. Pero vemos, Pedro terminó diferente. ¿Por qué? Porque había un respaldo divino de Dios. Había, hermano, una protección. Por eso uno tiene que caminar seguro en el camino de Dios. Tiene que caminar con pasos firmes, hermano, en el evangelio de Cristo. Porque es Dios que nos guarda, es Dios que nos sostiene, es Dios que nos mantiene. Aún en medio de la prueba, en medio de cualquier proceso, hermano, que el Señor permita que pasemos, Dios ha prometido estar con nosotros. Si por el fuego pasare, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Y si por los ríos, por las aguas pasare, las aguas no te ahogarán ni te anegará, porque ahí estará la mano del Señor, hermano. Ahí estará el cayado de Dios, la vara de Dios para infundirnos aliento. Aún en el valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Gloria al Señor. Esa es la protección que nosotros tenemos. Y cuando el salmista David, hermano, habla en ese salmo, que a través de ese valle de sombra y de muerte, habla, hermano, de una lucha espiritual, de una lucha, hermano, gloria al Señor, que no hay pie, gloria al Señor, humanamente para estarlo.
Solamente la mano de Dios puede sostenerlo y socorrerlo para inyectarle aliento y fuerza y fe para seguir adelante. Gloria al Señor, siguiendo la meta, nuestro objetivo. Hay momentos, hermano, que una nube espiritual se pone delante de nosotros y no podemos ver, pero ahí está la mano de Dios que nos levanta y nos sostiene. Gloria al Señor, hermano, en medio de esas tormentas difíciles. Gloria al Señor. Mire, nuestro hermano Roberto en estos días de diciembre creo que pasó, hermano, de nuevo por dos pérdidas seguidas y sin estarlas esperando. Y pues uno a veces no puede entender esas situaciones, hermano, que están sin control humano alguno, porque la muerte, nadie tiene potestad sobre el espíritu del hombre y nadie puede retenerlo. Gloria al Señor. Son cosas, hermano, que no están en nuestro poder. Hay cosas que no están en nuestro control detenerlas ni evitarlas, pero el Dios que sostiene nuestra alma y sostiene nuestra vida nos da fuerza y fortaleza para seguir adelante. Y muchas veces los demonios piensan y dicen: ya va a decaer, ya se va a rendir, ya va a negar la fe, ya esto, y usa los familiares, usa, hermano, cualquier cosa para debilitarnos más en medio de la prueba. Pero ahí está la mano de Dios, ahí está el respaldo de Dios. Y vemos que estos hombres querían tener ese respaldo que miraban en Pablo, que miraban en los discípulos, hermano, gloria al Señor, como el mago también en el libro de los Hechos capítulo 8, que vemos cuando miraba a Pedro y a Felipe, que solamente con imponerle las manos los enfermos eran sanos. Ese mago le dijo: dame de ese poder, y se había convertido, pero no estaba, hermano, realmente convertido de verdad. Solamente estaba convencido, que solamente se había adaptado al evangelio para sacar provecho. Gloria al Señor. Y cuando llegó el momento, hermano, de ver realmente quién era, y Dios le reveló en lo que había en el corazón, Pedro le dijo: tú no tienes parte ni suerte en este asunto. A ver si Dios te concede que te arrepienta. Gloria al Señor. Y vemos que estos hombres querían hacer lo mismo, hermano. Querían, gloria al Señor, usar el nombre del Señor. Y vemos que no se puede, hermanos, tener estas señales, porque son una promesa de la presencia y del poder de Dios a aquellos que operan en fe, creyendo en el Señor. Y estos no eran ni creyentes, hermano, ni habían recibido a Jesús como su Salvador, porque estas señales seguirán a todos los que creen en mi nombre, dice la palabra del Señor, hermano. Gloria al Señor. Vámonos a Marcos capítulo 16. Cuando el Señor le da el mandato, gloria al Señor. También encontramos Lucas capítulo 10, cuando el Señor mandó a los 70 hermanos, les habló que estas señales iban a estar sobre ellos. Gloria al Señor. Marcos, permítanme. Marcos capítulo 16, ya en los versículos, ya al final. Sí. El versículo, hermanos, vamos a leerlo desde el 15. Y les dijo: y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sobre quiénes serán estas señales? Para aquellos que creen en mi nombre.
para ellos, hermano, para todos. Muchos dicen, eran para los apóstoles, no, para todos, hermano, para todos aquellos que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Cuando Dios quiera manifestarse extraordinariamente, hermano, y Dios quiere mover su poder, claro, Dios puede usar mi vida si yo creo en su nombre, si yo tengo fe en el nombre de Jesús. Pero estos hijos de Exeban, hermano, estos exorcistas no tenían ninguna relación con el Jesús quien predica Pablo, gloria al Señor. Ni tal vez oyeran mencionar, escuchaban, pero estaban lejos de ese Jesús, estaban lejos de ese Salvador, gloria al Señor. Y nosotros no podemos usar el nombre de Jesús si estamos lejos, si estamos fuera de Él, gloria al Señor, porque ese nombre que es sobre todo nombre en este siglo y en el venidero, que a ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús para el Dios Padre. Ese nombre solamente lo podemos usar solo aquellos que creen en ese nombre. Y a través de ese nombre hemos entrado y tenemos acceso al propósito eterno del Dios Padre. La salvación de nuestra alma. A través de ese nombre nosotros tenemos potestad, autoridad de entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios por el camino nuevo que Él vino a partir, gloria al Señor. Por eso ese nombre es un nombre sin igual y no se puede usar vanamente, ni repetitivamente, ni para usarlo como amuleto, gloria al Señor, ni para usarlo, hermano, gloria al Señor. Muchas veces estamos usando el nombre del Señor en vano. No tenemos ni reverencia ni respeto al nombre de Cristo, hermano, en nuestra vida. Y tenemos que aprender que ese nombre, hermano, es un nombre sobre todo nombre. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros pronunciamos ese nombre. Miren Hebreos capítulo 11. Versículo, hermano, leamos el capítulo 10 y luego nos pasamos al capítulo 11 de Hebreos. Gloria al Señor. Ahí nosotros vamos a leer unos versículos. Permítanme, en el versículo, hermanos, capítulo 10, 19 al 23 dice la palabra: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es quien la prometió. Nosotros tenemos estas promesas de entrar, hermano, por el camino nuevo al lugar santísimo, donde, hermano, podemos clamar en el nombre de Jesús la autoridad de su presencia sobre nosotros en momentos, hermano, difíciles o en momentos de una lucha espiritual, gloria al Señor, que muchas veces podemos enfrentarnos. Hermano, ¿puede usted enfrentarse a una persona que está endemoniada? Claro que sí puede enfrentarse a una persona. Muchas veces, hermano, gloria al Señor, en nuestras mismas casas puede estar una persona con demonio. Y a veces, hermano, esas personas nos hacen la vida imposible para servir al Señor. Y esa persona puede estar, hermano, atada, usada por Satanás, por el enemigo. Y usted puede armarse, hermano, con el poder y la autoridad de Dios y reprender esos demonios que atan esa vida, que atan ese cuerpo, que atan esa mente, que atan ese corazón, porque tenemos un camino nuevo que nos abrió a través del velo, y tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios,
Jesucristo, hermano. Y en el nombre de Jesucristo podemos nosotros reprender, atar, gloria al Señor, toda obra infructuosa de las tinieblas que quieran estorbar la obra del Señor en nuestra vida. Gloria al Señor. Y qué lindo es tener esa fe, esa certeza, porque el que se acerca a Dios, dice aquí, tiene que acercarse, hermano, en plena certidumbre de fe. Y muchas veces, hermano, nos vamos a ese ministerio de liberación que no existe, porque muchas veces nos falta la fe. Nos apoyamos en esa fe de esos incrédulos, hermano, de esos que andan fabricando doctrinas de demonios. Inclinamos nuestra fe, le creemos más a esos que no los conocemos, la vida que llevan detrás de la pantalla de ese teléfono. Gloria al Señor, por falta de fe. Y nosotros mismos tenemos estas promesas. Nosotros mismos podemos tener el respaldo de Dios, hermano, para nosotros reprender y atar toda obra, hermano, de las tinieblas que quieran venir a estorbar nuestra vida y nuestro servicio al Señor. Así es que estos hombres, hermano, vemos aquí que Satanás conocía quién era Jesús, quién era Pablo, y el poder de Dios prevalece siempre ante ese poder de las tinieblas. Que el Señor los reprenda. Gloria al Señor. Ya para culminar la clase vamos a estar leyendo los últimos versos. Gloria al Señor del capítulo 14. Y habían 7 hijos de un tal en el verso 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús, sobre los cuales tenían espíritus malos, diciendo: conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Sois el hombre en quien estaba el espíritu malo. Dice aquí, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Gloria al Señor. Vemos, hermano, cómo terminan aquellas personas que lamentablemente, hermano, no entienden el poder de Dios, no entienden la magnitud de usar el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor, hermano, y lo usan de una manera errónea, equivocada, para sus propios logros, para sus propios beneficios, y lo cual Judas dice: tal condenación para esas personas ya está, hermano, determinada. Gloria al Señor. Para esas personas falsas, para esas personas que quieran usar el nombre del Señor, hermano, en vano, para lucro propio, porque estos judíos querían usar, hermano, el nombre de Jesús para proclamarse más fama, más poder, porque ellos dijeron: ay, es fácil, Pablo solamente invoca el nombre de Jesús y los demonios huyen, los demonios salen. Así es que, llamándolos todos los endemoniados, vamos a tener una campaña de liberación y milagro, como los que ahora hacen los falsos profetas. ¿Verdad? Promueven las campañas, promueven lo falso, promueven la mentira, promueven, hermano, gloria al Señor, la falsedad, porque Satanás siempre va a estarse dando propaganda. Que el Señor lo reprenda. Pero el Espíritu Santo no necesita darse propaganda. Él se identifica, Él se muestra, Él se revela por sí mismo. Gloria al Señor. Satanás sí necesita, hermano, darse propaganda, porque la mentira necesita propagarse. La verdad solamente se vive, gloria al Señor, y ella sola se identifica. Por eso la fe genuina no se anda, hermano, falseando ni propagando con palabras. Se vive, se manifiesta a través de nuestros hechos, de nuestras obras.
esa fe que proclamamos tener en nuestro corazón, a ese Cristo que proclamamos amar con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, se identifica a través de nuestras obras, a través de nuestros hechos. Y estos hijos de este Esceva, hermano, querían nada más la propaganda, el ser visto, el ser el espectáculo y tener más poder sobre la ciudad, y que la ciudad lo buscara, porque ese era el motivo de ellos, hermano, gloria al Señor, de que la ciudad conociera que ellos también tenían el mismo poder de Pablo, el mismo poder de los apóstoles. Y el poder de Dios, hermano, no se puede imitar. El poder de Dios llega a los corazones que le buscan, a los corazones que se rinden en obediencia y en santidad hacia Dios. Así es como llega el poder de Dios en la vida del creyente. Así es como llega la unción de Dios en la vida del creyente, a través de la obediencia, a través de la reverencia, del temor hacia Él, hermano, y de la santidad, de aquel temor reverente que queremos apartarnos, consagrarnos para vivir para el Señor el resto de nuestra vida, donde sea, gloria al Señor, y como sea. El propósito de nuestro corazón es serle agradable a Dios. Y ahí llega el poder de Dios, hermano. Ahí se manifiesta la autoridad de Cristo en nosotros, gloria al Señor. No hay necesidad de estar, hermano, dándonos propaganda, ni luciéndonos, ni hablando tanto, gloria al Señor. El poder de Dios se identifica con nosotros. Es el respaldo, es nuestra retaguardia. Gloria al Señor, porque entendemos, hermano, que este ministerio de Pablo, la predicación, gloria al Señor, era respaldado por estos prodigios, por estas señales. Porque acordémonos, como dice aquí la palabra del Señor, gloria al Señor, los demonios le dijeron a estos hombres, respondiendo, el espíritu malo dijo a Jesús conozco, porque los demonios saben quién es Jesús. De Santiago, hermano, dicen, ellos creen y tiemblan. Gloria al Señor, saben, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Porque también el infierno sabe quién somos nosotros, hermano. Y imagínense quién era Pablo para en aquellos tiempos, gloria al Señor. El mismo infierno sabía que Pablo era el ex perseguidor de la iglesia, el ex que había estorbado el camino nuevo, el camino de salvación a muchos de los judíos, pero que ahora se había convertido con todo su corazón, con toda su alma, y que había dejado todo por basura para ganar la excelencia del conocimiento del amor de Cristo. Pablo no había sido solo palabra, Pablo no había sido solo, hermano, podemos decir un convertimiento, hermano, y se había quedado ahí solo con el convertimiento. No, había reflejado Pablo y estaba dando testimonio del servicio, de la obediencia, del amor, del sometimiento que él había tenido desde el momento de su conversión, que le dijo, ¿quién eres? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él le dijo, ¿qué quieres que haga? Y el Señor, levantándose Pablo, comenzó a obedecer, comenzó a consagrarse. No consultó enseguida carne ni sangre, sino que se fue al desierto a buscar la presencia de Dios. Por 14 años estuvo el anonimato, hermano. Por muchos años Pablo, el perseguidor, el ex perseguidor de la iglesia, estuvo en silencio por mucho tiempo, gloria al Señor. Y después de mucho tiempo fue a Jerusalén, se manifestó, hermano, como el hombre que Dios quería usar. Y fue un proceso de vida del apóstol Pablo. Y estos hombres querían salir del nada más por así, hermano, usando el nombre de Jesús, sin pagar un precio. Sin pagar, hermano, ese precio de obediencia, de sometimiento, de todo el proceso de trayectoria de vida que llevaba Pablo. Gloria al Señor. Y por eso los demonios le dicen, a Pablo conocemos también. Sé quién es Pablo,
Porque los demonios saben también. Como le digo, hermano, no saben a perfección lo que nosotros pensamos, maquinamos, pero sí ven nuestro servicio, sí ven nuestra entrega, sí ven cuando usted se arrodilla en lo secreto, sí ven, gloria al Señor. Y por lo tanto, hermanos, respetan la autoridad espiritual que Dios deposita sobre nosotros. Los demonios también respetan esa posición espiritual que Dios nos ha dado delante del mundo de las tinieblas. Que el Señor nos ayude, hermano, gloria al Señor. Y por eso vemos que estos hombres salieron avergonzados, porque el diablo avergüenza, hermano, que el Señor lo reprenda. El Señor, cuando nos habla, no nos habla para avergonzarnos, nos habla para que nos arrepintamos y nos convirtamos de nuestros malos caminos. Pero el diablo baila, hermano, encima de nosotros, que el Señor lo reprenda. Y Él sí nos exhibe públicamente para ser avergonzados. Gloria al Señor, porque eso hizo con estos hombres. Por eso nosotros siempre tenemos que pedirle a Dios que nos siga hablando, que mejor Él nos hable, que nos revele lo malo y lo oculto que hay en nuestro corazón. Y hermano, y que no venga Satanás un día y nos revele y nos saque también, gloria al Señor, hermano, y nos deje en vergüenza, porque Satanás hace eso y nos deja en vergüenza. Pero el Señor, hermano, muchas veces nos habla y nos revela para que nos atraigamos al arrepentimiento. Y ahí nosotros podamos elevar una oración al Señor y podamos convertirnos de nuestros malos caminos. Pero aquí, hermano, no hubo conversión, no hubo arrepentimiento, solo hubo vergüenza. Dice, y en el 15 dice, en el 16, perdón, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron a aquella casa desnudos y heridos. Y es lo que el diablo quiere, gloria al Señor. Y es lo que el diablo hace con aquellos creyentes que no queremos someternos, que no queremos buscar al Señor con todo nuestro corazón, que hoy nos hablan y mañana se nos olvida lo que nos hablaron. Gloria al Señor, que no atendemos lo que Dios está tratando en nuestro corazón. Gloria al Señor, tarde que temprano, hermano. Gloria al Señor, si no nos humillamos al Señor y si no buscamos a Dios de todo nuestro corazón, el diablo puede bailar con nosotros también. Que el Señor lo reprenda. No espere ese tiempo donde Satanás lo agarre y baile con usted. Porque Satanás, hermano, no va a andar jugando con nuestra alma. Satanás quiere destruir, quiere herir, quiere matar. Que el Señor lo reprenda, porque Él ha venido para matar, hurtar y destruir. Pero tenemos un Jesús que vino a dar vida y vida en abundancia. Tenemos a un Jesús, hermano, que quiere restaurarnos, que quiere levantarnos. Y Él nos habla no para avergonzarnos, nos habla para rescatarnos, para traernos. Y esto fue notorio a todos los que habitan en Éfeso, porque cuando Satanás, hermano, expone a alguien, lo expone, que el Señor lo reprenda. Porque lo que hacemos en oculto, dice, Satanás lo puede gritar desde la azotea. Y así pasa muchas veces, y Dios lo permite, hermano. Y Dios lo permite cuando no ve en nosotros arrepentimiento, no ve en nosotros, hermano, un corazón verdaderamente, gloria al Señor, que está atendiendo al llamado que Dios nos está haciendo. Entonces Dios, hermano, le da esa autorización al diablo de avergonzarnos, gloria al Señor. Y no es que nos avergüenza, sino que nuestro pecado mismo, del cual no queremos abandonar ni dejar, el mismo pecado trae vergüenza. Y estos hombres, hermanos, Satanás los despotricó, podemos decir así, y bailó con ellos, encima de ellos, y los mandó a su casa avergonzado, herido y desnudo. Porque así quiere ver Satanás a las almas, hermano, heridas y sin nada, sin ningún, hermano, gloria al Señor, cobertor sobre ellos, sin ninguna protección. Los quiere a sus expensas, gloria al Señor. Porque muchas veces no los mata de una vez, sino que solamente quiere estar jugando con esas almas, avergonzándolas, hiriéndolas. Y si esto fue notorio a todos,
los que habitaban en Éfeso, así judíos como a griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Por eso es que le digo que Dios se manifestó de esta manera a esta ciudad, porque había una gran necesidad que estas personas despertaran, hermano, que estas almas despertaran de ese ambiente satánico, de hechicería, de brujería, que estaban, hermanos, sus corazones velados. Y dice aquí, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, los quemaron delante de todo, y hecha cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Hasta eso especifica la Biblia, que Satanás los tenía pobres en su mentira. Y así es Satanás, pacta. Entrega tanto y recibirás de Dios esto. ¿Sí o no? Que ahora sí está la situación. Pacta 2,000 y Dios te entregará 4,000. A través de la mentira y el engaño, Satanás le saca el dinero. Pero ahí la gente lo da, hermano. Y lo da sin pensar y sin renegar y sin hacer cuenta. Y aquí asimismo el diablo dice, así muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, los quemaron delante de todo, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, porque eso es lo que Dios quiere, que la palabra de Dios prevalezca, hermano, que la palabra de Dios se identifique con poder, con señales, y que el Espíritu Santo, hermano, revoque la falsedad y revoque, hermano, todos los mentirosos, los farsantes que están, hermano, delante de la obra del Señor, hermano, engañando y siendo engañados también, y distorsionando el evangelio de Cristo. Y nosotros estamos en estos tiempos, hermanos, que donde se mueve mucho eso, y por eso tenemos que fomentar la verdad a través de nuestra vida. No muchas veces con nuestro labio, a través de nuestra vida, a través de nuestras obras, a través de nuestros hechos. Que el Señor nos ayude a llevar la palabra del Señor, y que las obras de Dios, hermanos, se sigan manifestando. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia que tienes para con nosotros, Dios amado. Gracias te damos, Señor, porque tú has llegado a tiempo a nuestra vida. Gracias porque tú has llegado, Señor, en el momento justo y preciso para rescatarnos de todas estas artimañas del error, Señor, de todo engaño, apostasía que hoy se mueve fuera, Señor amado, de tu palabra, fuera, Señor, de ti, oh Dios de la gloria. Yo agradezco